y el proceso se da a presión constante. ¿Qué tipo de proceso es este? ¿O en qué tipo de sistema se da? ¿En uno rígido o en uno de cilindro pistón? Cilindro pistón. Vamos a encontrarnos que la temperatura inicial es 300 Kelvin, ¿cierto? Sí. La presión 1 es de 200 kilopascales y dice que esto sufre un proceso de calentamiento hasta llegar a 600. La presión es constante, por tanto el valor de la presión sigue siendo 200. Entonces esto es un calentamiento. Y para que esto se caliente, ¿qué le tengo que adicionar yo al proceso, al sistema? Calor, ¿cierto? Entonces el calor va a entrar. Y en ese orden de ideas, este proceso va de este pistón va a fluir por cuenta de la expansión del aire. Si en este proceso entra calor, ¿qué sale? Trabajo. Y nos pide fundamentalmente calcular el delta de energía interna, ¿cierto? Utilizando dos métodos. El primero de ellos es calcular el delta de energía interna utilizando el valor del calor específico promedio. Recordemos que cuando estamos trabajando con energía interna, estaremos trabajando con C sub B. Para el primer caso será el valor de C sub B promedio por las temperaturas final menos inicial. ¿Cierto? Ese sería el primer método, utilizando los datos de C sub B que están en la tabla A2B. Y en segundo lugar nos preguntan calcular este valor de diferencia de energías internas, o cambio de energía interna, pero utilizando es la función de C sub B con respecto a la temperatura, es decir, que tenemos que calcular la integral utilizando los datos de la tabla A2C. Y por último me piden comparar contra el valor real, que es de 220.71 kilojoule por kilowatt. Siempre que nos están preguntando una comparación, ¿qué tenemos que calcular? Yo tengo que comparar un valor con otro que es real, un calculado con uno real, es decir, ¿qué tengo que hallar? Porcentaje de error. Siempre que ustedes les piden hacer una comparación de ese tipo, de comparar un valor con respecto a otro, hay que hacer un cálculo de porcentaje de error. Entonces, arranquemos. Vamos con el literal A. El literal A, entonces tenemos que hacer el cálculo utilizando la tabla A2B. Para ello, entonces lo que vamos a hacer para sacar este promedio será buscar el valor de la temperatura final o inicial, no importa cualquiera de los dos. En este caso es la temperatura de 300 Kelvin más el C sub B a 600 Kelvin y dividimos entre 2. Es decir, que simplemente vamos a calcular el promedio entre esos dos valores y ya está. No es más. ¿Ese es el primer punto? ¿Sí bien? Ese es el A. O sea, que 6 solo ese es el primer punto. Ese es el A. Sí. Entonces, de acuerdo a la tabla A2B, para la cajita que es del aire, ¿cuál es el valor de C sub B a 300 Kelvin? 0.718. Y esto está en unidades de kilojoule por kilogramo, ¿cierto? Sí, sí. Ese es el primer valor. Y el segundo valor
a 600. 0.764 kilojoules por kilogramo Kelvin. ¿Cierto? Esos serían nuestros dos valores. Ahora le sacamos el promedio. Vamos a promediar estos dos. Es decir, que sacamos 0.718 más 0.764 dividido entre así, sí. Kilojoule por kilogramo. Bueno, entonces una vez que yo ya tengo ese valor, como ya tengo el C sub B promedio, entonces simplemente lo voy a meter aquí para hacer el cálculo de delta 1. Entonces vamos a encontrar que delta 1 es igual a C sub B promedio, que ya lo hallé, kilojoule por kilogramo Kelvin, y lo multiplico por la diferencia de las dos temperaturas. La temperatura final, que es de 600 menos 300 Kelvin. Y este Kelvin que está aquí se me va a cancelar con estos, porque acuérdense que estos dos van a quedar con unidad de Kelvin porque están restando. Y entonces, finalmente, ¿cuánto nos da delta 1? 222.3 y ya habré terminado el video. Es decir, que esta parte es bastante sencilla, ¿cierto? Solamente tengo que buscar los valores, sacarles el promedio, multiplico por la diferencia de temperaturas y habría hallado mi diferencial de energía interna. Ahora vamos con el B. El B sí me dice que me tengo que integrar una función. Este punto B, que está ligado a la integral, vamos a la tabla A2C. A2C. Entonces la tabla A2C dice que es el valor del calor específico, pero ojo, molar con respecto a la temperatura. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? ¿Será que nosotros necesitamos C sub P molar? No, porque lo que necesitamos es C sub P. Entonces nos toca pasar de C sub P molar a C sub P. Como C sub P molar está en unidades de kilojoule por kilomol Kelvin, yo necesito cambiar este kilomol por kilogramo. Entonces yo les explicaba en la clase anterior que lo que hacemos es dividir entre el peso molecular. Entonces dividimos entre el peso molecular cada uno de los valores que aparecen allí. Eso lo tienen que hacer para el proyecto. Para las sustancias que son del proyecto, entonces hay que dividir entre el peso molecular. Esa sería mi tabla inicial para C sub P, porque es lo que van a necesitar. Hasta ahí tendríamos C sub P. Hasta aquí. Eso sería igual a C sub P. Dividiendo entre el peso molecular estaríamos en C sub P. Pero como lo que necesitamos es C sub B, entonces tenemos que utilizar esa formulita que yo les di en la clase anterior, que era que C sub P es igual a C sub B más R, ¿cierto? Para gases ideales. Entonces, en gases ideales siempre recordemos que C sub P es igual a C sub B más la constante de gas. Si yo necesito C sub B, ¿cómo lo despego? ¿Cómo me queda este despejadito? C sub P menos R. C sub P menos R. Creo que la idea es que se encuentra como unidad siempre. Sí. Y entonces, para pasar de C sub P a C sub B, le tengo que restar la constante de gas. Y esto sí sería C sub B. Entonces ahora ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer en términos de planteamiento, ¿cuáles son los valores que aparecen en la tabla para el aire de A, B, C y
D. Y para A, 28.11. ¿Sí? Para B, 0.1967 por 10 a la menos 2. Por D más 0.4802 por 10 a la menos 5. Y último es menos 1.966 por 10 a la menos 9. 9,66. Sí, por 10 a la menos 9. A la menos 9. D al Q. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Listo. Tabla A2. Listo. Entonces dice que el primer paso, que es el que está en rojo, tenemos que dividir esto entre el peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular del aire? Denso porque no tiene fórmula. Eso está en la tabla A1. ¿Cierto? Los datos iniciales de esto están en la A1. 28.97. Tabla A1. 28 punto. 28. Y entonces tenemos que dividir A, B, C y D entre S. ¿Cuánto nos da cada uno de esos términos? Entonces vamos a operar 28.11 entre 28.97 y así sucesivamente para los cuatro términos. 0.970, ¿cierto? Sí. 6,78 por 10 a la menos 5. Sí. A la menos 5. Y aquí se mantiene el de más. El siguiente. 1,657 por 10 a la menos 7. ¿Sí? De al cuadrado. Menos 6,786 por 10 a la menos 11. de al cubo, ¿cierto? Y eso sería C sub P. Para pasarlo a C sub P, entonces me hace falta restarle R. ¿Cuánto es el R del gas? Y 0.28. Y eso sería C sub B. Entonces, así como queda, esa sería la función de C sub B, restándole ese aquí. Si ustedes se fijan, yo aquí tengo un T solito, tengo un T a la 2 y tengo un T a la 3. Entonces, esos tres en particular yo no los puedo sumar ni restar entre ellos, porque todos tienen diferente variable en términos de su exponente, ¿cierto? A pesar de que tienen la misma base, como tienen diferente exponente, por eso yo no los puedo ni sumar ni restar, ¿cierto? Es como tener x más x al cuadrado, yo esto no lo puedo sumar, ¿cierto? Entonces esto es como tener t y t al cuadrado, no se puede sumar. Pero lo que sí se puede sumar son las cosas que no tienen t, porque yo tengo uno aquí y otro allá en verde. Entonces, ¿cuánto da 0.97 menos 0.287? Y entonces esa es mi función C sub P en términos de la temperatura, es decir, esta sí es esta funcióncita de aquí, más si lo quisiéramos reescribir un poco más técnico, sería de esta manera. Entonces, esa es la función con respecto a la temperatura del calor específico para el aire. Toda mi función entramos a integrar. Recordemos la definición de integral para términos de una x, por ejemplo, solamente cuando tenemos funciones que son de carácter exponencial. Entonces, cuando tenemos una función de este tipo, para integrarla, será x n más 1 sobre n más 1, ¿cierto? No más. Entonces, como aquí solamente está
estamos es integrando, entonces en vez de x estamos es integrando t. Lo único que cambia es la variable, pero el contexto es el mismo. Es decir, que si esta belleza es un 1 aquí y yo lo voy a integrar con respecto a x, y me falta una cosita. Si lo voy a integrar con respecto a t, ¿cómo me va a quedar este valor? Entonces ya sería delta u, que lo que vamos a hacer es ya integrar todo esto. Entonces, la integral de este, ¿cómo me queda? 0,683 al 2. Porque aquí no hay t. Si aquí no hay t, entonces ¿qué le pongo aquí? O sea, aquí t es a la 0. Ah, de Entonces sería t, ¿cierto? Ahí cuando no tenemos variable y vamos a integrar en función de esa variable, aparece así mágicamente. Ahí. Listo. Más 6.78 por 10 a la menos 5. Este t está elevado a la 1. O sea que ¿cómo me queda? T a la 2 sobre 2. Luego tenemos este valor más 1.657 por 10 a la menos 7 por t, que está a la 2, ahora quedará 3 dividido entre 3. Y menos 6.786 por 10 a la menos 11. Y ese t que estaba al cubo queda ahora a la cuarta. Y dividido entre 4. Entonces ahí ya tendría mi integral completo. Entonces aquí lo que hice fue integrar toda esta función con respecto a la temperatura. Pero recordemos algo muy importante, y es que aquí nos hace falta poner los límites de nuestra integral, porque siempre tenemos que integrar entre la temperatura inicial y la temperatura final. Y eso es lo que se llama una integral definida, ¿cierto? Porque cuando tenemos una integral abierta como esta, aparece un más c. Pero cuando mi integral tiene límites, esta se desaparece y lo que hago simplemente es validar entre uno y el otro. Entonces, en ese orden de ideas, mis límites van a ser 300 Kelvin y 600 Kelvin. Y para poder hacer esa integral definida o hacer el cálculo final, lo único que tengo que hacer es reemplazar en la función que me quedó 600, todo lo pero, menos mi función a 300. Es decir que delta U va a ser igual a 0.683 por la primera temperatura, por la temperatura final, que son 600. ¿Cierto? Más función, inicialmente la tengo que sacar a 600 y después a 300. Entonces vamos a obtener de esta manera 600 al cuadrado, ¿cierto? Simplemente estoy reemplazando, no más. Más 1.657 por 10 a la menos 7 sobre 3, estamos en esta, por 600 al cubo menos 6.786 por 10 a la menos 11 sobre 4 por 600 a la cuarta. Esa es la primera función, la primera parte de la función. Y después me toca hacer lo mismo, pero a 300. Pero ojo, es la resta de todo esto
función, pero a 300. ¿Que esto sí se puede simplificar para los cálculos? Claro que sí, pero tienen que tener cuidado cómo lo hacen. ¿Por qué? Por eso me gusta ponerlo de esta manera. Tenemos estos dos valores son el mismo, ¿sí o qué? Estos dos valores son el mismo, este son el mismo, este son el mismo. Entonces yo puedo montar la función y me va a quedar el mismo y estos dos están restando. Luego viene el siguiente, más 6.78 por 10 a la menos 5 sobre 2 por 600 al cuadrado. Eso es lo que tienen que tener cuidado. Porque no es lo mismo que cada uno esté al cuadrado que elevar al cuadrado los dos, ¿cierto? Listo. Más 1.657 por 10 a la menos 7 sobre 3 por 600 al cubo menos 300 al cubo, cierro, y menos 6.78 por 10 a la menos 11 sobre 4 por 600 a la cuarta menos 300 a la cuarta. Y esto sería delta 1. Esa operación hay que hacerla para el proyecto, pero no con C sub B, sino con C sub B. Es decir, como tomar los valores que están en la ecuación rosada, Sí. integrar eso. Integrar eso. ¿Listo? Entonces no hay que hacerlas. No. Porque para el proyecto van a trabajar con entalpías. Este valorcito da 222.4443, dependiendo de esto. Un kilojoule por kilogramo. Recuerden que esto tienen que ponerlo entre paréntesis, este entre paréntesis, este entre paréntesis y este entre paréntesis para el efecto de las operaciones. Pero recuerden que este cálculo, o sea, así como está este cálculo, es el que tienen que montar en el proyecto. Porque Excel si no hace integrales, es decir, te va a montar esa función. No hay plata. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso con respecto a delta 1. Si hacen el cálculo, le echan cabecita, lo hacen por partes, ¿sí? Porque también depende de la calculadora que me permita hacer o no hacer el cálculo completo. Puede, pero entonces hay que tener cuidado, sobre todo en las calculadoras lineales, con los paréntesis. Listo. Entonces, nos dicen que hagamos el cálculo del error. Y recordemos que el porcentaje de error en cálculos será el valor real o teórico menos el valor calculado sobre el valor real, esto entre valor absoluto, porque siempre es positivo, por 100%. Entonces el primero nos dio 222.3. Sí. Te dio 222.3. Este dio 222.4443. Y entonces, como yo desconozco que este es el valor real, entonces ¿cuánto les dan esos dos errores? El porcentaje de error utilizando ese superpromedio da 0.70%. Y utilizando la integral de ese sub B, ¿cuánto les da? Entonces, si ustedes se fijan, realmente el uso de ese sub B promedio y la integral, en este caso,
no hay diferencia importante, porque estamos hablando aparte de eso de unos errores que están por debajo del 1%, ¿no? Y un error del 1% es algo muy pequeño. Entonces, y si ustedes además se fijan, el valor de integral, que uno esperaría que fuera más cercano al valor real, en realidad no lo es. ¿Por qué? Hay dos razones. La primera de ellas es porque la integral de C sub B o C sub P, cuando yo voy a hacer los cálculos con integral para entalpía o para energía interna, son más efectivos cuando los deltas de temperatura son grandes. Aquí nosotros tenemos una diferencia de 300 Kelvin, que eso es menos de 30 grados Celsius, ¿cierto? Es una diferencia de temperatura muy pequeña. Diferente es cuando tenemos, por ejemplo, una diferencia de 800 Kelvin, que ya son más de 500 grados Celsius, que ya es una más de la diferencia. Por otro lado, ¿qué vamos a encontrar? Si ustedes se fijan en la tabla A2C como tal, en la tabla A2C hay una columna que dice error, porcentaje de error, ¿cierto? Porcentaje de error máximo y porcentaje de error promedio para cada una de las funciones que aparecen allí. Entonces, si ustedes se fijan en la del aire, es 0.72 y entonces es relativamente efectiva. Entre más me acerco a los límites que aparecen ahí del rango de temperatura, un poquito más de error puedo encontrar, porque me estoy alejando mucho, ¿cierto? Va a ser mucho más efectiva en valores intermedios de los rangos de temperatura que aparecen ahí. Entonces, así las cosas, yo puedo usar uno o el otro de manera indiscriminada, ¿cierto? Yo puedo usar cualquiera de los dos cuando tengo valores pequeños de temperatura. Tengo diferencias pequeñas de temperatura, me ahorro la tortura de integrar, ¿cierto? Y calculo solamente con C sub P promedio, pero nos dimos cuenta que es un cálculo que es efectivo porque sí es bastante acertado. Y aparte de eso es más fácil. De hecho, en la práctica, habitualmente, como los porcentajes de error de estos valores son tan pequeños, no pasan el 5%, 6% a nivel industrial, y en muchos de los cálculos se utiliza el valor de C sub P promedio.